Chiquillos, comenzamos la clase del día de hoy. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Estamos aquí juntos, ¿cierto? A los chiquillos de la Universidad Católica Silva Enríquez, clases de lenguaje y comunicación. Hay gente en el chat. Hola. Chiquillos, como siempre, ¿cierto? Recordarles que estas clases son clases dirigidas a estudiantes de enseñanza media. Los hemos centrado en cuarto medio, ¿cierto? Que es el último año de enseñanza que tenemos obligatoria acá en Chile. Sin embargo, por supuesto que les sirve, por ejemplo, para preparar la PSU. Por supuesto que les sirve, por ejemplo, a los chiquillos que están en cursos más pequeños. ¿Por qué? Lo hemos dicho y lo hemos explicado varias veces también. Cuarto medio es una gran recopilación de todos los elementos que se ven los años anteriores. Es decir, es una gran recopilación en términos de contenidos en torno al discurso, a los distintos tipos de discursos que se ven, al texto literario, texto no literario y otra serie de elementos que tienen que ver con la comprensión de lectura. Por lo tanto, por supuesto que estas clases sirven mucho, lo hemos dicho, ¿cierto? Por ejemplo, los que preguntan, que es una pregunta típica en el chat con respecto a si es que estas clases sirven para la PSU, y uno dice, no, en realidad no sirven porque la PSU no mide contenidos. Pero, lo hemos dicho también muchas veces antes, que sin duda que es muy importante y por eso tenemos estas clases de puntaje NEM, porque son muy importantes, no solamente para subir el puntaje NEM, que son las notas de enseñanza media, que es un puntaje que se suma a los puntajes que tendremos a final de año, sino que también son importantes porque nos ayudan a comprender desde la forma, desde la estructura, desde la parte interior, los textos. Por lo tanto, por supuesto que ayuda a la comprensión de lectura. Entonces, comenzamos la clase del día de hoy, después de haber hecho esa declaración de principios casi. Ya. La clase del día de hoy, ustedes vieron, ¿cierto? En el título que lleva la clase, lo que vamos a comenzar a ver es con respecto a el discurso público. Estuvimos hablando de textos, tipos de textos, estuvimos hablando acerca del texto híbrido, etcétera. Y la clase de hoy ya nos corresponde ver ya no solamente esa separación que hacíamos en torno a texto literario, texto no literario, texto mixto o híbrido, ¿cierto? Sino que ya nos vamos un poquitito más profundo aún. Nos vamos a unas clasificaciones que no discriminan si el texto es literario, no literario o es mixto. Al contrario, apoyan, por supuesto, esas separaciones. Ahora, cuando ustedes estuvieron en cursos más pequeños, ¿cierto? En primero medio, segundo medio, tercero medio, probablemente en clases de lenguaje y comunicación les pasaron discurso argumentativo, discurso expositivo, discurso narrativo, discurso no sé qué. Una serie de discursos que uno decía, ya, sí, ok, esto se compone de tal cosa, tiene tal cosa, hay que hacer tal y cual, todo lo que haya que hacer. Sin embargo, muchas veces el profesor les decía, vamos a ver el discurso argumentativo. Y después el profesor les decía, ya, entonces el texto argumentativo, y uno quedaba ahí como con la duda, ¿era texto, era discurso? ¿Qué era? Eso es la clase, con eso vamos a comenzar el día de hoy. Entre texto y discurso la verdad es que hay muy poquita diferencia. Hay muy poquita diferencia en términos de que generalmente se utilizan. Como ya decíamos, ¿cierto? Que el profesor habla a veces de discurso, a veces habla de texto y a uno se le genera una confusión, pero la solucionamos súper fácil. Texto y discurso generalmente se utilizan como sinónimos, no está mal emplearlos así. Ahora, sí, igual sí, hay una diferencia muy mínima que hace que ambas palabras se separan un poco. El texto, lo hemos dicho, ¿cierto? Es una serie coherente de palabras u oraciones vinculadas entre sí por un tema en común, mientras que el discurso es la situación que pone en práctica un texto en un contexto determinado. Eso quiere decir entonces que el texto generalmente va a tener que ver con la preparación de lo que vamos a decir, mientras que el discurso es lo dicho. El texto entonces podríamos considerarle la parte escrita y el discurso irnos hacia la parte oral. Por eso a veces hacemos esta diferenciación, sin embargo la diferencia es muy pequeña, ¿cierto? Ahí dice ya, lo deja muy en claro, que generalmente estos dos conceptos, los de texto y discurso, se utilizan de manera indistinta. Entonces no va a haber error si es que alguna vez hablamos de discurso y después lo mencionamos como texto. La diferencia o la parte principal, ¿cierto? Que hay que poner ojo ahí, es que el discurso es la puesta en práctica del texto. Por eso entonces el discurso, cuando nosotros nos dicen, mira, vamos a hacer un discurso de tal cosa, nos imaginamos generalmente una situación donde la persona está en un estrado, donde la persona se está dirigiendo a un público y generalmente es un locutor o un emisor y que representa a un grupo, ¿cierto? Y les va hablando a un grupo, a un otro grupo que sería los receptores o el receptor. Por lo tanto,
a grandes rasgos y simplificando incluso lo que aparece ahí en pantalla, ¿cierto? Vamos a decir que el texto es la parte escrita, mientras que el discurso es la representación oral de aquello que está escrito. Por eso dice situación que pone en práctica un texto en un contexto determinado. Necesitamos un contexto también. Le hemos dicho, tiene que ver con la coherencia y la cohesión, tiene que haber un contexto adecuado para recibir, en el fondo, lo que se plantea en el texto. Ya, dicho una vez eso, ¿cierto? Que eso es una pregunta que generalmente se hace, ¿cuál es la diferencia entre texto y discurso? Dicho eso, nos vamos y continuamos con lo que corresponde el día de hoy. Ha llegado harta gente al chat, bien, ha llegado más gente. Ya, entonces, cuando hablamos, vamos a mover un poquitito ahí para que se vea bien. Ya, entonces, cuando hablamos de texto, y esto, insisto, lo hemos dicho varias veces, cuando hablamos de texto, estamos hablando de un conjunto de enunciados que, mediante una serie de signos, nos permite entregar un mensaje coherente y cohesionado según el contexto. Es decir, ahí estamos uniendo la diferencia entre texto y discurso. Cuando hablamos de los signos, estamos hablando de las manifestaciones, ya sean escritas u orales, que hacen que el mensaje se estructure, se entiende. Las letras unidas a otras letras que forman la palabra que va formando frases, que va formando oraciones, que va formando enunciados y que finalmente llegamos a este constructo completo que es el texto. El texto es la máxima unidad comunicativa, la entendemos completamente, es la que manifiesta de mejor manera lo que queremos decir. Ahora, cuando nosotros vemos ciertos tipos de textos y nos estamos alejando de la concepción, y esto hay que dejarlo en claro, ¿cierto? Nos estamos alejando un poco de la concepción o la diferenciación que habíamos hecho entre texto literario, no literario y texto híbrido. Cuando hablamos de los textos, en general, ¿cierto? Estos van a poseer algunos rasgos que los van a identificar a cada uno de los tipos de textos y además los va a diferenciar entre sí. Estos rasgos van a ser la situación de enunciación, es decir, dónde los decimos para que suenen coherentes, en qué momento tenemos que emplearlos para que sean, ¿cierto?, adecuados al contexto. Relación entre los interlocutores, ojo ahí, muchas veces nosotros planteamos nuestros textos de manera en que nuestro interlocutor sepa lo que estamos diciendo, pero si no sabe, nosotros tenemos que adecuarnos a ese contexto y utilizar palabras más simples para que ese otro lo comprenda. Cuando hablamos de la relación entre los interlocutores va a tener que ver entonces con los grados de simetría o asimetría que tengamos con ellos. Este concepto de simetría o asimetría tomado, ¿cierto?, desde la matemática. Los que les gustan más las matemáticas ahí a lo mejor van a comprender mejor. Cuando hablamos de la relación de simetría o asimetría tiene que ver con el grado de conocimiento que tengan los interlocutores con respecto a un tema determinado. Si yo o ustedes, da lo mismo. Si yo o ustedes sabemos más que un otro con respecto al texto, estamos en una relación de asimetría en términos de conocimiento. Si sabemos lo mismo, estamos en una relación de simetría. Recordemos cierto concepto matemático que la simetría es cuando las dos partes de alguna figura son iguales y la asimetría es cuando las dos partes ya no comparten los mismos rasgos, sino que son distintos. Cuando les ponemos un eje al medio, ¿cierto? Ambos son distintos. Y algunos otros aspectos específicos, es decir, por ejemplo, la forma en la que están escritas, la representación visual, los apoyos que utilizan, etcétera, etcétera. Ahora, muchos textos, nosotros cuando los vemos, los analizamos, decimos, este es un texto argumentativo, este es un texto narrativo, este es un texto dramático. ¿Por qué? Porque presentan, ¿cierto?, algunas secuencias únicas que les hacen reconocibles fácilmente. Sin embargo, hay otros textos, y esto generalmente es cuando nos hacen preguntas de qué función cumple este párrafo, por ejemplo, ¿cierto? Hay algunos textos que presentan unas secuencias más bien distintas, unas secuencias que se van mezclando entre sí. En ese sentido, nosotros ahí vamos a ver secuencias dominantes o secuencias que van apoyando. Y esto lo vamos a explicar un poquitito más claro, ¿cierto? Porque Milla Caro ahí dice que no entendió lo que estábamos diciendo. Vamos a expresarlo un poquitito más claro hacia allá. Ahora, Milla, tú que estás preguntando, ¿qué fue la parte que no entendiste para no seguir avanzando y a lo mejor seguirnos complicando? Juan Ibarra pregunta si empezó hace mucho la clase. No, partimos hace 10 minutos. Así que no estamos o'clock, pero estamos bien. Vamos a esperar a que Milla Caro conteste, ¿cierto? Para ver qué parte no entendió. Me tinca que es la relación entre los interlocutores, pero no estoy segura. No alcancé a ver la pregunta de Milla. Ya, mientras
mientras Milla contesta. Entonces, cuando hablamos de los textos, ¿cierto? Generalmente nosotros reconocemos textos puros. Cuando decimos que un texto es tal, un texto es tal, un texto es tal. Este texto es argumentativo, este texto es descriptivo, este texto es una noticia, este texto es qué sé yo. Lo reconocemos fácilmente. Sin embargo, por ejemplo, las noticias a veces mezclan, ¿cierto? Dentro de todas sus preguntas que tiene que responder la noticia, el qué, el cuándo, el cómo, el dónde, por qué, mezclan cierto tipo de información. Cuando decimos que estos textos mezclan información, ¿cierto? Mezclan maneras de entregar la información. Por ejemplo, cuando las noticias nos muestran tablas, nos muestran gráficos, por poner un ejemplo simplemente, las secuencias van cambiando, se van relacionando, se van intermezclando para darle más nutrición, podríamos decirlo, ¿cierto?, al texto, para dotarlo de más significado. Milla no ha respondido aún, así que parece que vamos a tener que continuar. ¿Sí? ¿No? Parece que no. No, parece que no. Va. Cuando Milla nos hable, nos devolvemos. Ya, entonces, lo que decíamos, ¿cierto? Los textos nosotros los vamos a dividir según tipos. Y me voy a desaparecer aquí para que se vea bien lo que dice ahí. Los textos presentan ciertos tipos dentro de ellos mismos. Entonces decíamos, teníamos el texto argumentativo, el texto tanto, el texto bla 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 y el texto no sé qué. Los tipos de textos nosotros generalmente los dividimos en texto descriptivo, texto narrativo, texto explicativo, texto argumentativo y texto instructivo. O también decíamos, ¿cierto?, que a veces nos los pasan como discurso descriptivo, discurso narrativo, discurso explicativo, discurso argumentativo y también discurso instructivo. Ahora bien, si lo recuerdan, ¿cierto?, probablemente estos son los tipos de textos o de discursos que ustedes vieron durante su enseñanza media, ¿cierto?, entre primero a cuarto medio. Cuando hablábamos del texto descriptivo, estábamos hablando de aquel texto que lo que hace es expresar lo que ocurre y además también lo que cambia en el espacio. Ejemplo de texto descriptivo encontramos en las enciclopedias, donde se nos cuenta, ¿cierto?, qué es lo que ocurre, cómo es lo que ocurre, nos muestran, por ejemplo, los atlas, ¿cierto?, nos muestran cómo son cada una de las partes que tienen, no sé, el cuerpo humano, en el caso de un atlas humano, nos muestran cómo son las partes que componen tal o cual país, etcétera, etcétera. Entonces, los textos descriptivos expresan lo que ocurre, por un lado, ¿cierto? Y además cambia en el espacio, nos describen, básicamente, ¿cierto? De ahí está el nombre descriptivo. Mientras que el discurso narrativo expresa acontecimientos que suceden en el tiempo, es decir, el texto narrativo generalmente es un texto secuencial y cronológico. Ahora, ojo aquí, y con esto hay que tener mucho ojo. Esta clasificación de las tipologías textuales no responde a la clasificación que nosotros hemos hecho entre texto literario, no literario y texto híbrido o mixto. ¿Por qué? Porque estas secuencias están dentro de este tipo de textos, no son puros. Por lo tanto, cuando hablamos de texto narrativo, ¿cierto?, no solamente vamos a hablar acerca de los cuentos y todo el mundo literario que asociamos a lo narrativo, sino que cualquier tipo de texto que lo que haga es expresar acontecimientos que suceden en el tiempo, decíamos. Por ejemplo, que lo expresen de manera cronológica o según un patrón determinado, como ocurre, ¿cierto?, con las noticias. Si recordamos conceptos anteriores, que no necesariamente hemos visto en estas clases, sino que se han visto durante la enseñanza media, las noticias tenían que seguir un orden lógico, ¿cierto? Tenían que seguir el orden del qué, el qué, el quién, el cuándo, el cómo, el dónde, el por qué, que se conocían como las preguntas de las noticias. Eso hacía que la noticia fuese avanzando en profundidad en términos de que nos vamos quedando bien informados, incluso solamente con el primer párrafo de esta noticia. Por lo tanto, el texto narrativo no solamente tiene que ver con los cuentos, sino que tiene que ver con cualquier elemento que a nosotros trate de narrarnos algo, de contarnos algo. Después tenemos el texto explicativo, que tal como lo dice el nombre, explica, ¿cierto? Aquí los nombres no son ingeniería robótica de la NASA, sino que aquí los nombres expresan lo que dicen. El texto explicativo
Entonces presenta un análisis y síntesis de conceptos e ideas, es decir, nos explican. A diferencia, por ejemplo, del texto descriptivo que describe, detalla cada una de sus partes, el explicativo lo que hace es un análisis y una síntesis de los conceptos y las ideas. Por lo tanto, ahí de ejemplo encontramos los artículos de divulgación científica, donde se tiene que explicar, por ejemplo, cómo se desarrolló, no sé, la teoría del Big Bang, cómo se desarrolló la cura contra la polio, y así una serie de elementos que tienen que ver con textos más bien científicos. Ahora, después tenemos el tipo de texto argumentativo, que ese sí lo revisamos en la clase anterior, ¿cierto? Que en el texto argumentativo lo que se hace es establecer juicios valorativos y posiciones entre las situaciones. Es decir, cuando hablamos de texto argumentativo, estamos hablando de aquellos textos donde nosotros tratamos de defender alguna opinión que tengamos frente a un hecho. Por eso dice juicios valorativos. Está hablando acerca de qué opinión y qué sensación nos genera algún tema en particular, generalmente un tema más bien ligado al acontecer actual, ¿cierto? Y frente al cual nosotros tenemos que defender nuestras opiniones. Ejemplos de textos argumentativos encontramos en los ensayos, ¿cierto? Como un ejemplo de texto híbrido, y también en los discursos políticos, donde se empieza a dar ejemplos o se empiezan a dar situaciones en torno a lo que dice tal o cual candidato político, si nosotros tenemos que en el fondo creerle o no creerle y por qué, porque esta persona presenta alguna idea y se tiene que ir respaldando de alguna manera mediante los argumentos que dé, etcétera, etcétera. Y después y finalmente tenemos el texto del instructivo. El instructivo probablemente es uno de los que nosotros más manipulamos en términos de que generalmente se lee, porque el texto instructivo lo que hace es exponer tareas y orientaciones futuras. Es el que encontramos cada vez que nosotros compramos un celular nuevo o cualquier aparato nuevo para nosotros o para la casa, ¿cierto? Donde se nos dice cómo hacer tal cosa. Por eso dice, expone tareas. Sabemos ahí qué es lo que tenemos que hacer y además orientaciones futuras. Es decir, por ejemplo, cómo operar la póliza de seguro, cómo operar o qué hacer en caso de desperfecto o falla del producto. Y tenemos de ejemplo no solamente los textos que de por sí se llaman instructivos, ¿cierto? Sino que también tenemos las recetas. Las recetas nos expone paso a paso cómo tenemos que hacer, por ejemplo, los panqueques tan ricos y especiales para este clima tan frío que está haciendo, ¿cierto? Nos expone tareas, nos dice, bueno, usted cuando haga panqueque en un bol, ¿cierto? En un plato hondo, tiene que juntar harina, huevos, leche, hacer tal proceso que la masa quede homogénea, que la mezcla quede homogénea, de ahí tirarlo al sartén un poquitito solamente para poder rodar los panqueques, bla, 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 bla. Y orientaciones futuras, generalmente es cómo lo tenemos que hacer para ir haciéndolo. Suena extraño, ¿cierto? Pero en el fondo se nos presenta lo que tenemos que hacer para lograr al final lo que queremos lograr. Ya. Entonces, ejemplo de este texto, de los textos que estuvimos viendo, ¿cierto? De las secuencias. Este texto se llama Las ranitas y el tronco tallado y es de Jean de La Fontaine. Tuve que ayer buscar cómo se pronunciaba ese nombre porque es un nombre francés y el francés no se me da. Entonces, veamos. Este texto, nosotros hemos dicho, ¿cierto? En clases anteriores, que siempre tenemos que buscar, ¿qué cosa? El título. Y aunque el título aparezca al final, aunque el título aparezca al principio, ¿cierto? Siempre tenemos que buscarlo porque el título ya nos da indicaciones acerca de qué se va a tratar el texto. Si nosotros sabemos quién es Jean de La Fontaine o de La Fontaine, tenemos que saber, ¿cierto? No tenemos que saber, pues es que nosotros sabemos que este autor se dedicó a trabajar mucho el tema de las fábulas. Y si ustedes recuerdan, ¿cierto? Pero esto ya es contenido de la básica, así que a lo mejor por ahí puede que se acuerden o no. Si ustedes recuerdan, las fábulas eran textos que tratan de dejarnos alguna enseñanza. Entonces, y de hecho aparece ahí la palabra moraleja destacada. Las ranitas y el tronco tallado dice así. Una familia de ranitas que vivía en un lago sentía mucho temor por un tronco tallado que se veía desde la orilla.
Estas ranitas amaban la fiesta y la diversión, pero sentían gran respeto por el tronco, así que en muchas oportunidades trataban de no hacer tanto ruido para no molestar al tronco. Seguramente este personaje al que tanto le temían era un monumento de alguna tribu que ya no habitaba en el lugar, pero como no se animaban a acercarse para ver bien de qué se trataba, solo podían divisar un rostro serio y que inspiraba mucha autoridad. Un cierto día, en que se desató una terrible tormenta, el tronco cayó al lago y en ese momento las ranitas pudieron ver con claridad que era solo un tronco tallado que ningún daño podía hacerles. Se rieron mucho de los temores por los que habían pasado y comenzaron a jugar con él y usarlo de trampolín para sus zambullidas en el lago. Moraleja. Una de las finalidades de estos textos tipo fábula, ¿cierto? Moraleja, lo que por ignorancia atemoriza, a veces es solo digno de risa. Y más encima lo hace ahí con un juego con la rima. En este texto, ¿cierto? Nosotros vemos de manera ordenada, secuencial, ¿cierto? Lo que el autor quiere hacer. Nos cuenta de manera cronológica, ¿cierto? Lo que va pasando con estas ranitas. Había una familia de ranitas que vivía en el lago, sentía mucho temor, bla, 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 bla. Este personaje, tralalala. Y un día, chuta, pasó una terrible tormenta, el tronco se cayó. Y ahí las ranitas vieron que no tenían que temerle absolutamente nada, ¿cierto? Porque en realidad no era nada muy terrible. Entonces, nos vamos a devolver ahí, ¿cierto? Este texto de las ranitas, entonces, que clasificándolo según lo que nosotros ya habíamos visto entre texto literario, no literario y texto híbrido. ¿Qué tipo de texto o qué tipo de secuencia textual o tipología textual podemos identificar en el texto que leímos recién acerca de las ranitas? ¿Será un texto descriptivo? ¿Será un texto narrativo? ¿Será un texto explicativo? ¿Será un texto argumentativo? ¿O será un texto instructivo? Juan Zapata nos dice que es un texto literario y además es narrativo. Y creo que Juan Zapata está en lo correcto. Silvia, ahí empezaron a aparecer. Era cosa de hacer preguntas para que empezaran a aparecer en el chat. Juan Zapata dice que es literario narrativo, narrativo. Silvia, Juan, Catalina. Bien, entonces, efectivamente, el texto que nosotros vimos recientemente, ¿cierto?, es un texto narrativo. ¿Por qué es un texto narrativo? Porque efectivamente expresa acontecimientos que van sucediendo con el tiempo, ¿cierto? Se nos dice que una familia de ranitas, nos presentan un lugar, un tiempo determinado, una familia de ranitas que vivía en un lago, sentían mucho temor por un tronco tallado que se veía desde la orilla. Estas ranitas armaban la fiesta y la diversión, pero no se acercaban al tronco porque les daba miedo. Y después, ¿cierto? Se nos dice que un cierto día pasó la tormenta, se cayó el árbol, ellos vieron el árbol, el tronco, bla, 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 bla. Y tenemos entonces que al final empezaron a usarlo de trampolín para sus zampollidas en el lago. Ahora, la última parte del texto, donde aparece la moraleja, que es una de las finalidades máximas que tiene este tipo de literatura, que son las fábulas, ¿cierto? Este tipo de textos, la moraleja, cuando dice, lo que por ignorancia atemoriza, a veces solo es digno de risa, vamos a devolver nuevamente, lo que se nos hace, ¿cierto? Ahí es una explicación. Se nos presenta una explicación, un análisis y una síntesis de los conceptos y las ideas presentadas en el texto narrativo anterior. Entonces, lo vamos a volver a devolver. Decía aquí, y vamos a utilizar, ¿cierto? Aquí el puntero del láser. Decía aquí que algunos textos son homogéneos y construidos por una secuencia única. Otros manifiestan más de una, sin embargo, igual hay una secuencia dominante, es decir, una mayor presencia de algunos. Por lo tanto, vamos a volver a devolver, vamos a ir hacia adelante. Y ustedes reconocieron, ¿cierto?, que todo este texto, debido al orden cronológico que presenta, debido al orden secuencial que presenta, ¿cierto?, que vamos de introducción, desarrollo y conclusión, lo que le pasó a las ranitas al final, todo eso es un texto homogéneamente, es decir, igual, es un texto narrativo, ¿cierto? Todo lo que se presenta aquí es un texto narrativo básicamente. Ahora, cuando se nos presenta la moraleja, cuando se nos presenta el elemento de lo que por ignorancia atemoriza, a veces solo es digno de risa, ahí
ya decimos, este texto no es solamente narrativo, sino que también es un texto explicativo. ¿Por qué? Porque se nos hace un análisis y una síntesis de conceptos e ideas. Entonces, el texto completo, ¿cierto?, no es un texto narrativo puro, no es un texto narrativo homogéneamente hablando, sino que eso nos presenta una secuencia explicativa. Sin embargo, y a esto quiero llegar, sin embargo, si nosotros analizamos el texto completo y nos damos cuenta que la mayoría del texto lo que hace es narrar un texto, un elemento, ¿cierto? Narrar lo que le pasaba a las ranitas con el tronco, llegamos a la conclusión final de que es un texto narrativo, a pesar de que se genera, ¿cierto?, una cierta explicación al final. La mayor parte de la secuencia es una secuencia narrativa. Hay preguntas en el chat, dice Janet Salinas, acá podremos ver cómo ordenar textos como los que salen en el ensayo PSU. Supongo que Janet se refiere a la parte de del ítem de ordenación de enunciados. No, Janet, en esta parte en puntaje NEM nosotros no vamos a ver esto. Sin embargo, la clasificación de las tipologías textuales, por ejemplo, te ayuda muchísimo para esas preguntas de la PSU por las que estás preguntando. Porque ahí vamos a saber, ¿cierto?, qué tipo de texto es, cómo ordenarlo, etcétera, etcétera. Juan Ibarra dice, ¿puede estar alterado cronológicamente y ser narrativo? Sí, puede estar alterado y ser narrativo. Recordemos que eso en todo caso también los vamos a ver este año, pero lo vamos a ver en unas clases posteriores. Los textos narrativos, desde el punto de vista de lo literario, presentan alteraciones cronológicas, especialmente en los textos de características contemporáneas. Así que sí, puede estar alterado cronológicamente y ser narrativo, porque finalmente igual van a seguir una secuencia. Así que Juan Ibarra, sí, puede estar alterado cronológicamente y además ser narrativo. Profe, ¿cuánto dura la clase? La clase dura 1 hora y media, Catalina. Juan Zapata, muy chévere lo que mencionaste de la moraleja. Sí, son entretenidas las fábulas, una vez les pierdo un poco el foco, porque son textos sumamente sencillos, son sumamente infantiles incluso, pero al final son entretenidas, porque a veces uno le llega como el mensaje de lo que nos quieren decir. Así que sí, ya, entonces contestamos las preguntas. Ahora, siguiente texto. Este texto es muy nuevo, ¿ya? Y dice, Yahoo Messenger dice adiós. Lanzado en 1998, la plataforma dejará de estar disponible a partir del próximo 17 de julio, ya suplantada por aplicaciones de chat como WhatsApp, Messenger y Snapchat. Otro histórico servicio de mensajería activo desde hace 20 años, Yahoo Messenger, estaba a punto de cerrar sus puertas después de que AOL Instant Messenger, o AIM, que salió del mercado a fines del 2017. Lanzado en 1998, Yahoo Messenger dejará de estar disponible a partir del próximo 17 de julio, ya suplantado por aplicaciones de chat como WhatsApp, Messenger y Snapchat. Pese a la presencia de muchos fans fieles, explicó Yahoo en una página de su portal, el panorama de las comunicaciones sigue cambiando y por eso nos estamos concentrando en la creación e introducción de nuevos instrumentos de comunicación que responden mejor a las exigencias de los consumidores. Por el momento no hay sustitutos de Yahoo Messenger, pero la compañía, en los últimos años víctima de fuertes ataques hacker y comprada por Verizon en 2017, aseguró que está trabajando sobre algunas apps, entre ellas un chat grupal aún en versión preliminar llamado Yahoo Squirrel. Los usuarios de Yahoo Messenger podrán de todos modos conservar todos sus chats, tendrán 6 meses para descargarlos en una PC u otros dispositivos a través de un link específico. A grandes rasgos, ¿qué tipo de texto es este? No secuencia, ¿qué tipo de texto es? ¿Será un artículo, un editorial, ya que lo estuvimos viendo? Artículo, editorial, género lírico, una poesía. ¿Qué será? Felipe Ignacio Piñero ha dado en el clavo. Este tipo de texto se llama, ¿cierto?, es una noticia. Cuesta reconocerla porque, claro, nosotros tenemos ciertas estructuras para las noticias, las reconocemos fácil, sobre todo cuando están en el periódico. Sin embargo,
nos encontramos frente a una noticia. Ahora, vamos a devolvernos. Dice ahí que las noticias son un ejemplo de texto narrativo. Por lo tanto, esta secuencia mayoritariamente debiese responder a lo narrativo, es decir, un tipo de texto narrativo. Sin embargo, hay varios que ahí pusieron, ¿cierto? Es informativo o explicativo, es informativo. Este tipo de texto, ¿cierto? Nos presentan análisis y síntesis de conceptos e ideas y además nos presenta acontecimientos que suceden en el tiempo. Es decir, tenemos dos secuencias textuales muy fuertemente aplicadas, ¿cierto? Que vendrían siendo narrativo y explicativo. Por lo tanto, vamos a responder por qué es narrativo y explicativo. Es narrativo porque eso nos empieza a contar, ¿cierto? Por ejemplo, aquí hay algunas frases donde se nos cuenta lo que ocurría con este Yahoo Messenger cuando fue lanzado, por ejemplo acá, ¿cierto? Que después se vuelve a repetir acá. Cuando fue lanzado, cuándo va a dejar de estar disponible, por qué, quién, cuándo, cómo, dónde, etc. Por lo tanto, tenemos una secuencia donde nosotros utilizamos mayoritariamente, ¿cierto? Utilizamos mayoritariamente el orden cronológico. Dice, otro servicio histórico de mensajería activo desde hace 20 años, Yahoo Messenger está a punto de cerrar sus puertas después de que Después, se especifica aún más. Lanzado en 1998, Yahoo Messenger dejará de estar disponible a partir del próximo 17 de julio, suplantado por Por el momento, es decir, ahora, no hay sustitutos. Sin embargo, ¿cierto? Se está generando una versión de otro tipo de chat llamado Yahoo Squirrel, no sé cómo se pronuncia eso. Y que los usuarios de Yahoo Messenger igual van a poder conservar sus chats porque van a tener 6 meses para descargarlos en una PC u otros dispositivos a través de un link específico. Por lo tanto, se produce una secuencia cronológica en torno a esta noticia. Las noticias generalmente presentan este orden cronológico, a veces no nos damos muy cuenta, ¿cierto?, de esto, pero presentan un orden cronológico. Ahora, también decíamos que se presenta una explicación, porque se hace un análisis y una síntesis de conceptos e ideas. ¿Cuáles son los conceptos e ideas de los que se hace análisis? Con respecto al Yahoo Messenger, a AOL Instant Messenger, a lo que es WhatsApp Messenger y Snapchat. Se presenta una serie de conceptos que, según la noticia, nosotros ya debiésemos conocer. No los explica mayoritariamente. Ya, por ese sentido, ¿cierto? Nos decimos, bueno, no es tan explicativo. Sin embargo, la secuencia mayoritaria que pillamos aquí, siendo que hay otro tipo de secuencias metidas entre medio, como la explicativa, ¿cierto?, es igualmente un texto de índole narrativa finalmente. Y vamos al último. Este texto es un fragmento del texto Demian, de Hermann Hesse, ¿cierto? Un texto contemporáneo. Vale, justo estaban ahí preguntando acerca de novelas contemporáneas. Este es un texto muy contemporáneo, muy entretenido. Si alguien está buscando algo que leer, lea Demian porque es muy, muy, muy entretenido. Ya, el texto dice así. Un mundo se originaba en la casa paterna. Más estrictamente, se reducía a mis padres. Este mundo me era muy familiar. Se llamaba padre y madre, amor, severidad, ejemplo, colegio. Este mundo se caracterizaba por un tenue esplendor, claridad y limpieza. A él pertenecían las palabras suaves y amables, las manos lavadas, la ropa limpia y las buenas costumbres. Allí se cantaba el coral por las mañanas y se celebraba la Navidad. En este mundo había líneas rectas y caminos que conducen al porvenir. Estaban el deber y la culpa, el remordimiento y la confesión, el perdón y los buenos propósitos, el amor y el respeto, la Biblia y la sabiduría. Uno tenía que quedarse dentro de este mundo para que la vida fuera clara, limpia, bella y ordenada. Ya, dato entonces. Este fragmento de Demian. Demian es una novela. Por lo tanto, es un texto de características literarias, específicamente de características narrativas. Sin embargo, este fragmento, ¿cierto? Este fragmento, el que acabamos de leer, presenta otro tipo de secuencia. ¿Qué tipo de secuencia? Juan Zapata creo que ya dio en el clavo.
¿Qué tipo de secuencia podemos ver entonces? Es solamente y exclusivamente en este fragmento de Demian. ¿Qué secuencia podemos encontrar exclusivamente en esta secuencia? Porque evidentemente Juan, ¿cierto? Hay una secuencia narrativa, pero es una secuencia que no está presente en este momento. Ya, nos vamos a devolver para que quede más claro aún. El último texto que leímos, ¿cierto? Entonces el fragmento de Demian que acabamos de leer, si bien dentro de todo su mundo completo, ¿cierto? Porque es una novela, nosotros lo marcaríamos dentro de un texto narrativo. Sin embargo, el fragmento que nosotros acabamos de leer es un texto descriptivo, tal como dice Juan Zapata, es una descripción literaria. Porque lo sabemos, porque expresa lo que ocurre y cambia en el espacio. Él nos está explicando cómo era su casa, cómo era su familia, cómo era su situación de hogar. Por lo tanto, ¿cierto? Él nos dice que un mundo se originaba en la casa paterna, era estricto, estaban los papás, ¿cierto? Era un mundo para él muy familiar, había amor, severidad, ejemplo, colegio, claridad, limpieza, habían palabras suaves y amables, había manos lavadas, ropa limpia, buenas costumbres, etcétera, etcétera, etcétera. Con toda esa serie de frases, nosotros nos vamos armando un panorama mental acerca de lo que ocurría en la casa de este personaje. Por lo tanto, es solamente en este fragmento, ¿cierto? No en la novela completa. Solamente en este fragmento nosotros encontramos una secuencia, ahora sí, homogénea totalmente, con respecto a el tipo de texto al que nos estamos enfrentando. Es un texto, entonces, descriptivo, tal como decía Juan Zapata, y en este caso, y ahora sí, nos podemos encontrar frente a una secuencia homogénea porque no hay presencia absoluta de ningún otro tipo de texto en este y exclusivo caso. Entonces, hasta ahí, chiquillos. Hemos entendido lo que hemos visto el día de hoy, lo que hemos visto hasta el momento el día de hoy. ¿Queda alguna duda con respecto a los textos y las secuencias? Vamos a dejar el espacio, ¿cierto? Para que ahí en el chat comenten las dudas que puedan tener, para irlas solucionando inmediatamente, porque lo que vamos a ver a continuación, y que era el título de la clase del día de hoy, que es el discurso público, está ligado 100% a estas secuencias textuales a las que nos hemos expuesto recientemente. ¿Queda alguna duda? Juan Zapata, profe, entonces, muchos de los textos, por no decir que la mayoría, incluyen una o más tipologías. Efectivamente, Juan Zapata, usted lo ha entendido perfectamente. Los textos, en su mayoría, si nosotros hacemos un plano, y esto en unas cifras muy inventadas, si nosotros lo ponemos, ¿cierto?, en un gráfico, podríamos decir que el 95% de los textos presentan más de una tipología en sí mismas. Sí, efectivamente. Son muy pocos los que presentan secuencias únicas. Muy, muy, muy pocos. Es decir, si lo llevamos a palabras más adecuadas, podríamos decir que son muy pocos los textos heterogéneos. O sea, perdón, homogéneos, ahí sí. Son muy pocos los textos homogéneos. En su mayor parte tenemos textos heterogéneos, ahí sí. Ese texto es informativo, ¿cierto? Pero ¿por qué, profesora? ¿Cuál texto, José Abraham? El texto que está en pantalla. Me voy a aparecer. Ahí sí. Porque... debe ser la noticia. Si era el de la noticia, sí, la noticia informa. Pero este texto que nosotros tenemos ahora en pantalla es un texto descriptivo, no informativo. Profe, ¿cuándo es la siguiente clase? El próximo miércoles, pero aún no terminamos.
es el próximo miércoles a las 6:30 de la tarde. Ya, parece que no hay más preguntas con respecto a las secuencias textuales. Avanzamos entonces. Pareciera que no hay más preguntas. No ha salido ninguna más. Vamos a avanzar entonces a lo siguiente. Ya. Oh, ¿qué pasa con el mouse? Ahí sí. Ya, entonces, decíamos, ¿cierto? La clase del día de hoy tiene por tema, este es el eje principal, el discurso público. Lo anterior que estábamos viendo era porque es una ayuda a memoria, ya decíamos, cuarto medio es el compendio, es el resumen de todos los elementos que se vieron con anterioridad en la enseñanza media. Por lo tanto, lo que vamos a ver el día de hoy, que es el discurso público, necesitábamos recordar lo que estábamos viendo recién, precisamente porque el discurso público, y tal como decía Juan Zapata, ¿cierto?, en el chat, presenta secuencias dentro del mismo. Y esas son secuencias que nosotros tenemos que saber reconocer. ¿Por qué estudiamos discurso público? Porque este tipo de discurso, y antes incluso de dar la definición, porque este tipo de discurso es un discurso que nosotros necesitamos escuchar siempre, no a veces, siempre con la más crítica de las actitudes, con la más comprensiva de las actitudes. ¿Por qué? Porque el discurso público es un elemento que muchas veces se utiliza como el discurso público, y tal como lo dice su palabra, su concepto, ¿cierto? Llega a muchas personas, es un discurso público, llega a un montón de personas. Tenemos que saber discriminar entre lo que es bueno y lo que es malo para nosotros, ya sea de manera individual como colectivamente. El discurso público se utiliza mucho en política, se utiliza mucho en religión, se utiliza en muchos aspectos por los que nosotros estamos mediados como seres humanos culturales, como seres culturales. Por lo tanto, el discurso público es necesario analizarlo desde una perspectiva crítica, y para eso también es bueno reconocer en él entonces las secuencias textuales a las que nosotros nos enfrentamos. Entonces, el discurso público, tal como decíamos, ¿cierto?, y por eso lleva la palabra discurso y no texto, está creado para ser presentado preferentemente de manera oral. Si bien muchas veces los discursos públicos se leen, ¿cierto?, están preparados en una hojita y la persona que emite este discurso lo lee, muchas veces también los discursos públicos nacen en el momento, nacen en la situación simplemente que se da. O sea, nace como por repentina y espontánea voluntad, podríamos decirlo. Muchas veces se da en marcos de manifestaciones sociales, muchas veces se da, por ejemplo, en la lamentable situación cuando alguna persona fallece y se le dan las últimas palabras a esa persona, ¿cierto? Hay muchos discursos públicos que se originan casi que de la cabeza, nacen en el mismo momento en que se están diciendo. Por lo tanto, el discurso público preferentemente está creado para ser presentado de manera oral. Desarrolla un tema de interés general ante un grupo de personas. Este público, cuando hablamos de público, es un número más o menos grande de personas, pero cuando hablamos de un grupo más o menos grande de personas, ya con 4 personas tenemos hartos. Entonces, el discurso público está desarrollado, desarrolla un tema de interés general a muchas personas. Si no me interesa el tema, yo simplemente me voy y me alejo y dejo de ser parte de ese público al que está dirigido el tema. Principalmente va a poseer secuencias descriptivas y argumentativas, sin embargo, también va a poseer algunas otras, ¿cierto?, para poner en práctica el funcionamiento correcto de este discurso público. Ahora, la presencia o ausencia de las secuencias que establezca este discurso público, por supuesto que va a depender de la finalidad que persiga el emisor del discurso mismo. Hay preguntas. Profe, ese tipo de discurso es el que se da el 21 de mayo y en política. Efectivamente, acá en Chile nosotros tenemos ciertas situaciones donde se hacen discursos públicos, y esa es, por ejemplo, la cuenta anual de rendición de dinero, ¿cierto?, que se hace del gobierno, de parte del gobierno, el 21 de mayo. Creo que le cambiaron la fecha. Creo que ya no es siempre el 21 de mayo, pero sí, ese mismo tipo de discursos. O los discursos que se hacen para la época de Navidad o Año Nuevo o fiestas patrias, también vemos mucho este discurso público en términos políticos. Así que sí, ese mismo discurso, Javier. José Abraham dice, ¿tienen clases en vivo de todas las asignaturas? Sí, pues José Abraham, usted métase ahí al canal de Puntaje Nacional y va a ver todas las asignaturas que tienen clases en vivo. Ya, continuamos. Ahora,
Cuando comenzamos la clase del día de hoy decíamos, ¿cierto?, que los textos, una de las características que diferencian a los textos entre sí, es la situación de enunciación de cada uno de los textos o discursos. En este caso, la situación de enunciación del discurso público se va a componer por una serie de elementos, y esta serie de elementos tienen que ser de tal o cual manera, porque si no ya no estamos hablando de un discurso público, sino que estamos hablando de alguna otra cosa. Entonces, en el caso del emisor, que si nosotros recordamos conceptos de básica y comienzos de la enseñanza media, el emisor es el que emite, el que dicta el discurso. El emisor va a ser el individuo que dirija el discurso, ¿cierto? Que diga, que emita el discurso, por eso se llama emisor, porque emite. El emisor además debe poseer conocimiento sobre el tema a tratar. Si no tiene idea, va a hablar una serie de incoherencias, va a dejar de tener características de discurso público, porque además va a estar buscando las palabras adecuadas para decir. Eso claramente va a decir que no sabe mucho de lo que está hablando, y al no saber mucho de lo que está hablando, la gente que esté escuchando ese discurso se va a marchar. El discurso público se va a quedar precisamente sin público, sin personas que lo escuchen, y va a dejar de ser un discurso público. La persona que lo emita entonces tiene que poseer conocimiento sobre el tema a tratar, porque precisamente la autoridad o el conocimiento validado de esta persona tiene que estar mediado por el receptor. Por eso dice ahí que su autoridad debe ser reconocida. Tiene que ser reconocida, porque si no, nosotros los receptores nos vamos, nos alejamos y decimos no, basta, no te escucho. Porque que fome escuchar a una persona que está todo el rato aquí va a decir, porque significa que no sabe. O si sabe, lo está manejando sumamente mal. Por lo tanto, si no posee, ¿cierto?, esta autoridad que nosotros como receptores le damos, lo dejamos hasta ahí nomás. Puede representarte a sí mismo, o también a una institución o un grupo. Muchas veces las personas que emiten los discursos públicos, ¿cierto?, hablan por sí mismas, pero también se da el caso de aquellos que tienen que hablar por los demás. Y en este caso se genera, ¿cierto?, generalmente en los discursos políticos, como el que mencionaba Javier, ¿cierto? Y también se genera en los discursos que se hacen en empresas o en instituciones, donde generalmente el mandamás, el jefe, el último escalafón o el escalafón más alto de las empresas, dicta, ¿cierto?, lo que tiene que decir. Por eso dice ahí que nos podemos presentar a nosotros mismos. En el caso, por ejemplo, cuando decíamos en el caso lamentable de los fallecimientos, cuando las personas cuando van al funeral, ¿cierto?, dan su opinión en torno a la persona que falleció. También puede darse en instituciones sociales, cuando las personas están hablando por sí mismas, pero tenemos otras situaciones donde el discurso representa una colectividad. Los discursos emitidos, por ejemplo, por instituciones religiosas, también son discursos de tipo público, y no solamente eso, sino que además representan una institución o un grupo. En este caso representan la fe o la religiosidad de las personas que lo están escuchando. Por lo tanto, el discurso público que se genera ahí sería un discurso público de representación. ¿El discurso público es asimétrico? Sí, mayoritariamente es asimétrico. Cuando se presenta un premio, cuando se acepta un premio, pregunta el biólogo, claro, cuando nosotros aceptamos un premio y damos un discurso, como los premios Oscar, cuando dicen, quiero agradecerle a mi mamá, a mi papá, a Dios, a no sé quién más y todo eso, sí, ahí también se da un discurso público, y en ese caso nos estamos representando nosotros mismos. Profe, a este tipo de discurso se le llama igual de enunciación pública. Es el mismo discurso, sí, es el mismo, exactamente el mismo. Ya, entonces, seguida de esas palabras, esas preguntas, nos vamos ahora al receptor. ¿Qué características tiene el receptor de este discurso público? Precisamente que sea un auditorio colectivo, ¿cierto? Si no hay colectividad, no hay discurso público. Se genera otro tipo de instancias, pero no discurso público. Siempre tiene que ser muchos, colectivo en este caso, ¿cierto? Y tal, justamente lo que estaban preguntando, ¿cierto? Ahí, ¿quién fue? Felipe Ignacio, que preguntó, ¿cierto?, si la relación que se da es asimétrica entre él, es decir, entre el receptor y el emisor, se genera una relación jerárquica o de asimetría debido a su grado de conocimiento frente a un tema determinado. Justamente, es decir, como el emisor tiene que saber de lo que está hablando, ¿cierto?, y esos mensajes y esas palabras le llegan a los demás, se genera entonces una situación de asimetría
o de jerarquía, también, ¿cierto? Utilizando una palabra ya no tan de la matemática, se genera una relación de jerarquía en torno a el receptor. El receptor está escuchando porque le interesa, porque no sabe, porque quiere saber lo que se está diciendo ahí, los discursos públicos, ¿cierto? Por ejemplo, la cuenta pública del 21 de mayo, lo que estaba preguntando Javier, ¿cierto? O cuando se presentan discursos debido a algún acontecer nacional y el gobierno se tiene que decir lo que le está pareciendo la situación. En ese caso entonces tenemos una relación de asimetría. Nosotros no sabemos a lo mejor lo que pasa o lo que opina o la versión oficial, por lo tanto ahí nosotros nos enteramos y queremos saber además qué es lo que se está diciendo. Por lo tanto sí, se genera una relación de asimetría. Ahora, en un discurso más personal, ¿cierto? Ya no una representación de una colectividad, sino que representándome a mí mismo, como planteó el biólogo, que dice cuando se acepta un premio si es que se da un discurso público. Claro, en ese sentido, cuando las personas escuchan los discursos de estos ganadores de los premios Oscar a la mejor actriz, Oscar al mejor actor, también se genera una relación de asimetría, porque de partida no sabíamos quién iba a ganar, y segundo, ¿cierto? Queremos escuchar lo que dicen, porque a veces dicen cosas bien entretenidas. Por lo tanto, sí, se genera ahí una relación de asimetría. Juan Zapata pregunta, ¿qué es una relación asimétrica? Una relación asimétrica se genera cuando el emisor y el receptor tienen distintos grados de conocimiento frente a un tema. Ejemplo, el mismo ejemplo que estábamos dando del premio Oscar. Cuando el ganador ya sabe que ganó, ¿cierto? Lo que va a decir no es de conocimiento nuestro. Por lo tanto, como nosotros no lo sabemos, en términos de conocimiento estamos en situación de desventaja. No tenemos idea de qué es lo que va a decir. Silvia Sevilla lo explicó aún mejor en el chat. Asimetría es cuando existe distancia entre los hablantes, efectivamente, pero no una distancia meramente corporal, sino que también una distancia en términos de conocimiento. Ya, ahora, el tema que se va a tratar en el discurso público tiene que ser un tema de asunto público y de interés general, porque ya decíamos, ¿cierto? Necesitamos que el receptor sea colectivo. Tiene que ser colectivo, si no, no hay discurso público. Por lo tanto, para que sea colectivo, el emisor, ¿cierto? Perdón, el receptor tiene que también ser un tema de interés público y general. Tiene que interesarnos a una gran parte de la nación, a una gran parte del grupo que se está dirigiendo, a gran parte de la empresa donde se está desarrollando este discurso público, a gran parte del colegio donde se está desarrollando este discurso público, etcétera, etcétera. Entonces el tema tiene que ser sí o sí de interés para esta colectividad que va a ser el receptor. Ahora, dentro del contexto de enunciación, cuando nosotros emitimos discursos públicos, siempre se presenta una situación de rito. Cuando hablamos de rito, hablamos de situaciones especiales, ¿cierto?, que generalmente transcurren exactamente de la misma manera una y otra vez. Por eso habla de la ritualidad que marca la emisión del discurso público. Tenemos ahí el primer ejemplo, ¿cierto?, en blanco y negro, donde tenemos la situación de Martin Luther King en una manifestación frente a los derechos civiles de las personas de color en Estados Unidos, donde él, ¿cierto?, se paró en un estrado, es decir, en una plataforma, y desde ahí, gracias a un micrófono, se dirigió al público que lo estaban escuchando. Segunda situación, extraída de la película El discurso del rey, que es una película basada en hechos reales, por lo tanto podemos decir que eso igual ocurrió. En el discurso del rey, ¿cierto?, está este rey ahí que era el papá de la reina Isabel, que es la que reina ahora en Inglaterra. Está el discurso del rey, ¿cierto?, donde él nuevamente parado en soledad en un estrado, dirigiéndose al público. Claramente en este caso el público está detrás de él, no delante de él como ocurría en el caso de Martin Luther King, pero tenemos igual esta colectividad. Y al final, ¿cierto?, tenemos una misa, ¿cierto?, una situación de religiosidad, donde el rito incluso es aún más claro porque tiene todo un misticismo por detrás del tema religioso, pero en este caso también se presenta un rito donde la persona que enuncia este mensaje, ¿cierto?, está no solamente de pie frente a un colectivo, sino que también está arriba de una situación, ¿cierto?, en superioridad espacial, porque está arriba de generalmente una plataforma, está con un micrófono dirigiéndose a un público, a un colectivo. Por lo tanto, ahí tenemos una ritualidad. Esta ritualidad está dada por, simplemente, si se presenta ahí, no solamente como autoridad, en el caso de Martin Luther King, en el caso del rey, ¿cierto?, que no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama Rey Jorge,
y el caso aquí del cura que está dando una enseñanza o qué sé yo. Entonces, dentro del contexto, para hacer un discurso público, estos discursos se pueden dar en reuniones sociales, asambleas políticas, ceremonias religiosas, etcétera, ¿cierto? Ahí cada uno de los casos que se presenta en las imágenes. Ahora, ya se me estaba olvidando, pero me acordé. Ahora, si ustedes quieren entender aún mejor este tema del discurso del público, vean El discurso del rey. Es una muy buena película y que además se ganó hasta un Oscar. Entonces véanla porque es muy entretenida y nos permite también conocer y entender algunos fenómenos que nosotros vemos hasta el día de hoy, por lo que decía, ¿cierto? Este rey fue el papá de la actual reina, que hace poquito además también tuvimos todo un gran revuelo por toda esta cosa de la boda real y no sé, todas esas cosas que acá en Latinoamérica como que no las conocemos tanto porque no tenemos monarquías. Sin embargo, es bien entretenido y para los que están estudiando, por ejemplo, historia, para los que están, y lo que vamos a ver más adelante, que tiene que ver con la literatura contemporánea, sirve harto para complementar contenido, ¿cierto? Ya, y finalmente, en términos de lenguaje, el lenguaje se utiliza en el discurso público. Generalmente se utiliza un lenguaje de tipo formal para que pueda ser entendida por la mayoría del auditorio. Recordemos que cuando nosotros hagamos o emitamos un discurso público, el auditorio va a ser compuesto por hombres, mujeres, niños, ancianos, gente de mediana edad, gente con todas sus funciones cognitivas, gente con funciones cognitivas disminuidas. Se va a presentar una variedad, porque nosotros no sabemos muchas veces a quién, no conocemos quiénes son todas las personas que componen este grupo, ¿cierto? Por lo tanto, el lenguaje tiene que ser lo más aterrizado y educado posible. ¿Por qué? Precisamente porque el lenguaje puedan entenderlo todos. Ya, no hacer un discurso que esté segregando, sino que sea inclusivo, que sea para todos, para que se pueda, ay sí, me costó, para que se pueda escuchar por absolutamente todos los estamentos que compongan el público al que se le está dirigiendo el discurso. Este lenguaje se va a dividir en lo que es verbal, no verbal y paraverbal. Esto también lo estuvimos revisando en la primera clase cuando hablamos del lenguaje humano. El lenguaje verbal tiene que ver precisamente con lo que emitimos, los sonidos. El lenguaje no verbal va a tener que ver con la manifestación de nuestra gestualidad, de nuestros gestos faciales, gestos corporales, qué tanta distancia interponemos frente al locutorio, y además lo paraverbal, que tiene que ver con la potencia que ponemos en ciertas palabras, ¿cierto? En el uso de lo alto, de lo bajo, hablar más fuerte, hablar más despacio, hablar más lento, hablar más pausado, hablar súper rápido también. Todos esos elementos tienen que ver entonces con el uso del lenguaje. ¿Cuándo? Porque esto seguramente les va a tocar hacerlo, ¿cierto? Considerando que son clases dirigidas a cuarto medio. Cuando les toque realizar discursos, ¿cierto? Porque en cuarto medio se hacen muchos discursos, sobre todo a final de año, hay que tener mucho ojo con el tema del lenguaje utilizado. Estamos haciendo un discurso para todos, porque esa es la característica del discurso público, que llega a un colectivo, no llega a 30 personas, a veces llega a muchísimas más. Por lo tanto, hay que tener mucho ojo con el lenguaje utilizado, no solamente porque demuestra y nos dota de más autoridad, ¿cierto?, en un asunto meramente formal, sino que además nos permite llegar a absolutamente todo el público. ¿Qué es paraverbal, profe? Paraverbal es igual a expresión verbal. Ya. Paraverbal, esto lo vimos en la primera clase en todo caso, chiquillos, para que si quieren entenderlo aún más o aún mejor, pueden remitirse a esa primera clase que está en el canal de Puntaje Nacional. Pero el lenguaje paraverbal tiene que ver con el apoyo que nosotros entregamos a nuestro mensaje oral. Es decir, cuando hablamos con un niño pequeño, por ejemplo, nosotros utilizamos un hablar más pausado para que el niño pueda ir comprendiendo aún mejor lo que estamos diciendo. Ahora, si hablamos súper rápido, puede demostrar, por ejemplo, que estamos enojados. Hagan el ejercicio de recordar el tema de cuando están enojados, ¿cierto? Y están en una pelea con alguien, y probablemente el lenguaje que utilizan, por un lado, a lo mejor no es el más adecuado, pero el lenguaje que utilizan para verbalmente hablando es sumamente rápido, porque las ideas vienen muy rápido también a la cabeza y uno empieza como con este vómito lingüístico, habla súper rápido.
Cuando nosotros hacemos eso, cuando hablamos lento o hablamos más rápido, estamos generando un lenguaje paraverbal. Estamos apoyando de alguna manera la entrega del mensaje verbal. Ahora, también se da el lenguaje paraverbal cuando necesitamos hablar más fuerte, por ejemplo, cuando el auditorio no nos escucha y tenemos que subir la voz. O también utilizar la misma estrategia cuando el auditorio no nos escucha y empezamos a hablar bajito, porque también así sabemos o hacemos que nuestro auditorio nos escuche. A eso se refiere el lenguaje paraverbal. La definición más exacta sería que es la manera de apoyar la entrega del mensaje verbal. ¿Qué tan asimétrico puede ser una reunión de curso o un entrenador a su equipo? Totalmente asimétrico. Porque, por ejemplo, en el caso de la reunión de curso que plantea el biólogo, ¿cierto? Tenemos una asimetría entre que la reunión del curso generalmente la hace el profesor o la hace algún encargado de algo. El profesor ya de por sí tiene una cierta autoridad, no porque seamos profesores y seamos los seres más maravillosos del universo, no tiene que ver con eso, pero lo somos. Tiene que ver con que el profesor de por sí es una autoridad porque está a cargo de un grupo. ¿Ya? Es la persona que está a cargo. Ahora, por ejemplo, en las reuniones de curso también se dan elementos de instancias donde habla, por ejemplo, el presidente de curso o el tesorero o el secretario, que son personas que están electas ahí de manera democrática, generalmente. Están ahí de manera democrática, ¿cierto? Por lo tanto, el público o la gente lo inviste de autoridad. Por lo tanto, hay ¿cierto? Una asimetría, porque las cosas que van a hablar ellos, por ejemplo, lo que habla el profesor, no va a ser de conocimiento de los apoderados hasta que no lo escuchen. Lo que hable el presidente de curso no va a ser de conocimiento de los estudiantes o de los otros apoderados hasta que lo escuchen. En el caso del tesorero, por ejemplo, que tiene que rendir cuentas, lo mismo, está dando conocimiento de algo que los otros no tienen. Por lo tanto, se presenta una situación de asimetría. Ahora, en el caso del entrenador al equipo, también hay una relación de asimetría de partida, porque el entrenador del equipo se configura como una autoridad frente a la que el equipo tiene que responder y por la que el entrenador tiene que responder. Ahí tenemos ya la primera asimetría. Y la otra tiene que ver también, por ejemplo, con las arengas, cuando nos vemos los partidos de fútbol, ¿cierto? Están los entrenadores, los DT, que le hacen arengas al equipo. También lo mismo, ellos están escuchando algo que necesitan escuchar, lo están invistiendo de autoridad, le están entregando un mensaje que a lo mejor ellos no conocían y que van a hacer que se sientan mejor. Por lo tanto, se presenta definitivamente una situación de asimetría. ¿Un discurso público siempre lo dice una autoridad? No necesariamente. El discurso público, ¿cierto? Decíamos, se puede dar en situaciones o instancias un poquitito más simétricas. Ya dábamos el mismo ejemplo al inicio, ¿cierto? Que puede ser, por ejemplo, en situaciones de fallecimiento de alguien. Ahí, en ese caso, la persona que está hablando no necesariamente es una autoridad. Se le dio el espacio simplemente para que hable. Sin embargo, el hecho de que los demás lo escuchen ya lo inviste de cierta autoridad. La persona, básicamente, el emisor, lo que es muy importante es que los demás lo escuchen, que le den la autoridad, le den la instancia para que esa persona se exprese. No necesariamente siempre lo dice una autoridad. ¿Por qué? Nuevamente, ahora vamos a poner un caso más feliz, porque ya el caso como del funeral igual es medio triste. Pero en el caso más feliz, por ejemplo, de las graduaciones de cuarto medio, generalmente se dan los discursos de los directores, de los profesores, del profesor jefe, pero también se da el discurso de alguno de los compañeros. Por lo tanto, en ese caso el compañero no es ninguna autoridad porque es un igual a los demás. Pero los demás lo escuchan, se ríen, lloran, ya son una serie de cosas bien entretenidas de ver. Pero, ¿cierto? En este caso el compañero no es una autoridad, es un igual. Entonces no necesariamente es una autoridad. Se le da la posición de, pero no necesariamente lo es. Ya, ¿queda alguna duda hasta ahí? Aparte de las que han ido saliendo y las hemos ido contestando. ¿Queda alguna duda? Se demoraron en llegar, chiquillos, hoy día, por cierto, había muy poquitos en el chat, ahora ha salido más participación. No, parece que no quedan dudas. Ya, vamos a avanzar entonces a la última parte de la clase. Vamos a leer un texto
de un discurso público. Es un discurso público que fue emitido en 1872, hace un montón de años. Pero considerando las situaciones especiales que estamos viviendo a nivel social, ¿cierto? Es un discurso muy atingente. Este discurso fue emitido por Susan B. Anthony, una señora que vivió entre los años 1820 y 1906. Fue una feminista sufragista estadounidense y defensora de los derechos civiles. Esta señora, ¿cierto? En la época en que vivió, las mujeres no teníamos permitido votar, ¿cierto? Por lo tanto, pertenece al movimiento de las sufragistas, que fue un movimiento más bien que se dio con fuerza en Europa y en Estados Unidos, donde hacían muchas cosas para que pudiésemos tener ese tipo de votos, ¿cierto? O ese tipo de instancias democráticas. Y este discurso que ella emitió fue dado, ¿cierto?, después de su detención por emitir un voto ilegal en la elección presidencial de 1872. La señora no podía votar, se metió igual a las filas, se vistió como de hombre, votó, la descubrieron, la detuvieron y en su detención ella emitió este discurso que es sumamente fuerte y potente y además nos recuerda también un poco que a pesar de que esta señora vivió en el año 1820 y actualmente estamos en el 2018, las mujeres aún siguen reclamando por los derechos sociales, básicamente. Derechos que debiésemos tener todos, ¿cierto? Ya, me voy a desaparecer para que se vea. Este discurso dice así: amigos y ciudadanos, me presento aquí esta noche acusada del supuesto delito de haber votado en la reciente elección presidencial sin tener el legítimo derecho para hacerlo. Será mi tarea de esta noche probarles que con este voto no solo no cometí una ofensa, sino que simplemente ejercité mis derechos de ciudadana que se me garantizan a mí y a todos los ciudadanos de los Estados Unidos en la Constitución Nacional y que ningún Estado tiene el poder de negarlos. El preámbulo de la Constitución Federal dice: nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, para formar una unión más perfecta, establecer la justicia, asegurar la tranquilidad doméstica, proveer la defensa común, promover el bienestar general y proteger los beneficios que otorga la libertad para nosotros y para nuestra posterioridad, ordenamos y establecemos esta Constitución para los Estados Unidos de América. Era nosotros, el pueblo, no nosotros los ciudadanos blancos de sexo masculino, tampoco los ciudadanos de sexo masculino, sino nosotros, todo el pueblo que forma esta unión. Y la formamos no para entregar los beneficios de la libertad, sino para proteger los beneficios de la libertad. No para la mitad de nosotros y para la mitad de nuestra prosperidad, sino para todas las personas, tanto mujeres como hombres. Y es una burla descarada hablarle a las mujeres del placer de los beneficios de esa libertad cuando se les niega ejercer el único recurso que los garantiza y que este gobierno democrático ofrece: el voto. Chuta. Ya, entonces, vamos a ir reconociendo en este fragmento, ¿cierto?, que emitió, este es un discurso sumamente largo, este es un fragmento, de hecho apenas tiene 3 párrafos, ¿cierto?, y un fragmento adaptado. Pero vamos a reconocer en este texto algunas de las instancias que dijimos, ¿cierto?, que tienen que ver con la situación de enunciación del discurso público. Entonces, cuando ella habla, ¿cierto?, nosotros ya sabemos que la emisora era Susan B. Anthony. Sin embargo, ella se presenta a sí misma en el discurso. Se posiciona como la hablante que no está representando a nadie, está hablando por ella sola. Se presenta entonces a sí misma, dice: me presento, acusada. Será mi tarea de esta noche probarles que con este voto no solo no cometí una ofensa, sino que simplemente ejercité mis derechos de ciudadana que se me garantizan a mí y a todos los ciudadanos de los Estados Unidos en la Constitución Nacional. Ella no está hablando por otros, está hablando por sí misma. Si bien, ¿cierto?, dice que todos los ciudadanos tienen exactamente la misma lógica, ¿cierto?, que todos tendrían que votar. Ella habla por sí misma, porque incluso habla acerca de que fue acusada de haber votado sin haber tenido el permiso. Por lo tanto, ese es el emisor. Ahora, ¿dónde nosotros podemos reconocer al receptor? Ahí sí, ¿dónde podemos reconocer al receptor en el texto que recién leímos?
Dijimos que el discurso público, ¿cierto?, era un texto que necesita de la colectividad para funcionar. Por lo tanto, dentro de todo esto que se leyó recién, ¿dónde podemos ver que se le habla y se apela directamente a este público estadounidense, básicamente? En nosotros, el último párrafo, dice Juan Zapata. Recuerden que el receptor es el que recibe. José Ruiz dice en el párrafo 2. Al hablar del nosotros. Ya, vamos a ver. Y es el biólogo el que ha dado en el clavo. Cuando ella parte su discurso refiriéndose y diciendo amigos y conciudadanos, ella está identificando inmediatamente, ¿cierto?, a quienes le está hablando. Claramente, en todo caso, chiquillos, cuando habla de nosotros también habla ahí, le habla a los demás. Sí, es una estrategia, que las vamos a ver más adelante, ¿cierto?, en la próxima clase cuando hablemos acerca de las estrategias persuasivas o las estrategias utilizadas por el discurso público. Recordemos que dijimos que el discurso público es un discurso que tenemos que leer de manera crítica. Entonces, cuando ella habla, ¿cierto?, y dice amigos y conciudadanos, y después habla de nosotros, bla, 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 nosotros, efectivamente, se está dirigiendo al receptor. Y ella además está siendo parte de esa colectividad, de ese receptor, para no alejar el mensaje que quiere entregar en torno a los amigos y los conciudadanos. Por lo tanto, quienes contestaron en el nosotros y el biólogo, que fue el único que puso en el amigos y conciudadanos, también, efectivamente, al decir eso, ahí Silvia Sevilla también, ¿cierto?, que repite el amigos y ciudadanos, en este caso era conciudadanos, pero es un detalle. Ella se dirige directamente al público. Entonces, esa es una de las estrategias también que se utilizan mucho en el discurso público, que es la de reconocer a quienes, o a quién, no a quienes, porque dijimos que era un receptor colectivo, a quienes se le está hablando. En este caso, el amigos y conciudadanos. Prosigamos. Dijimos que el tema tenía que ser necesariamente de interés para el colectivo que escucha, un tema de interés para el público, ¿cierto?, que está ahí junto a ella, en este caso, escuchando lo que se está diciendo. En este caso, el tema queda clarísimo en el tercer párrafo, lo empieza a anunciar desde el primero en el segundo, pero ya en el tercer párrafo queda clarísimo lo que ella quiere presentar, ¿cierto?, o qué es lo que está defendiendo. Dice, era nosotros el pueblo, no nosotros los ciudadanos blancos de sexo masculino, tampoco los ciudadanos de sexo masculino, sino nosotros, todo el pueblo que forma esta unión. Cuando ella menciona eso, entonces, además, está dejando muy en claro que ella votó porque ella forma parte de ese nosotros, no del nosotros de ciudadanos blancos de sexo masculino ni ciudadanos de sexo masculino, sino que todos nosotros, hombres y mujeres, en este caso ella representa a esta última, ¿cierto?, que vendría siendo a las mujeres que en esa época no podían votar. Por lo tanto, en ese caso queda clarísimo el tema, ahí queda muy, muy, muy claro. Siguiente. Dijimos que el contexto de la situación de enunciación del discurso público, ¿cierto?, tenía que ser un contexto determinado, generalmente ritual. Ahora, en este caso nosotros no lo podemos ver, la ritualidad del discurso, precisamente porque lo leímos. Ahora, si lo hubiésemos visto, probablemente la Susan B. Anthony estaría parada, ¿cierto?, en un estrado, dirigiéndose a las personas que la quieran escuchar. Sin embargo, igual en su discurso, ella, aparte de presentarse a sí misma, aparte de identificar quiénes eran el receptor, ¿cierto?, o quién era el receptor de su discurso, se presenta y dice, me presento aquí esta noche acusada del supuesto delito de haber votado en la reciente elección presidencial sin tener el legítimo derecho para hacerlo. Será mi tarea esta noche, nuevamente, probarles que con este voto no solo no cometí ninguna ofensa, sino que simplemente ejercité mis derechos de ciudadana. Entonces, igual, ¿cierto?, dentro de la creación de este discurso, igualmente tenemos la presentación del contexto. No lo vemos de manera ritual,
pero sí nos queda claro cuándo fue hecho. Ahora, con respecto al lenguaje, que es la última parte que dijimos que compone la situación de enunciación del discurso público, dijimos que tenía que ser un lenguaje que fuese inclusivo, ¿cierto? Que fuese un lenguaje simple, directo, que todos pudiésemos entenderlo. Hombres, mujeres, niños, ancianos, personas de mediana edad, personas con dificultades cognitivas, personas con su cognición intacta, ¿cierto? Y ella, en el segundo párrafo, al nombrar lo que menciona la Constitución Federal en torno a los ciudadanos, lo que hace es dejar más que en claro, ¿cierto?, a por qué está reclamando. Dice, ¿cierto?, el preámbulo de la Constitución Federal dice: nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, para formar una unión más perfecta, establecer la justicia, asegurar la tranquilidad doméstica, proveer de la defensa común, promover el bienestar general y proteger los beneficios que otorga la libertad para nosotros y para nuestra posteridad, ordenamos y establecemos esta Constitución para los Estados Unidos de América. En ese caso, entonces, ella se toma de un texto oficial, como fue la Constitución Federal en ese momento, ¿cierto?, para dejar en claro acerca de qué estaba hablando. Ahora, pregunta. Este texto o este fragmento adaptado del discurso de Susan B. Anthony, ¿qué tipo de secuencia mayoritariamente presenta? Porque hablamos acerca de las secuencias al inicio de la clase. ¿Qué tipo de secuencia podemos encontrar en este discurso de Susan B. Anthony? Me voy a aparecer otra vez. Ahí sí. ¿Qué secuencia encontramos? Vimos 5 secuencias. ¿Qué secuencia habremos encontrado aquí? Mayoritariamente. El biólogo dice que podría ser un comunicado de prensa. Sí, podría hacerlo. Podría hacerlo, pero no lo es, pero podría hacerlo. Expositiva, dice Felipe. Juan dice que es argumentativo. Ya. Me quedo más tranquila ahora. Efectivamente, porque son varios los que están respondiendo lo mismo. Efectivamente, en este discurso nosotros vemos mayoritariamente una secuencia de tipo argumentativa. Ella se está defendiendo su opinión. Y el acto que cometió, ¿cierto?, al momento de decir: oye, ya, pues déjenme votar. Si yo soy ciudadana de los Estados Unidos igual que todos ustedes. Por lo tanto, efectivamente, la secuencia mayoritaria que se presenta es una secuencia argumentativa. Incluso se defiende más allá aún, ¿cierto?, al momento de nombrar la Constitución Federal, lo que vimos hacia el final cuando cuando vimos la parte del lenguaje. Efectivamente, en este texto Susan B. Anthony se defiende. Está defendiendo el hecho y el acto que cometió, más encima incluso la apresaron, pero ella tiene el descaro de decir: está acusada del supuesto delito de haber votado. Se está excusando, ¿cierto? Está utilizando la palabra supuesto delito, porque en realidad lo que cometió ella no era un delito. Si se está defendiendo, la Constitución la defiende y dice que todos pueden votar. ¿Y por qué entonces ella no podía votar? ¿Y por qué entonces las sufragistas no podían votar? Etcétera, etcétera. Por lo tanto, el texto o la secuencia argumentativa que mayoritariamente se da en el fragmento, ¿cierto?, es una secuencia argumentativa. José Ruiz dice: es argumentativa porque siempre dice o da una opinión en todo el fragmento, ¿o no? No solamente porque da una opinión, José Ruiz, sino porque también se dedica y se preocupa de defender su opinión. Lo que tú dices es correcto, pero tenemos que agregarle además que no solamente dice la opinión, sino que también se defiende. Por eso es una secuencia argumentativa. Ya, entonces, para ir concluyendo la clase del día de hoy y para hacer el resumen, ¿cierto?, de la clase, dijimos que el discurso público es creado a partir de una serie de secuencias discursivas según sea la necesidad del emisor. Generalmente dijimos que las secuencias que más se van a presentar era la secuencia expositiva, ¿cierto?, y además la secuencia argumentativa, mayoritariamente. Sin embargo, por supuesto que van a aparecer otras más. Sí, van a aparecer y eso no hay duda de aquello. Mayoritariamente se transmite de manera oral, pero también podemos acceder a él de manera escrita. Dijimos, ¿cierto?, que el discurso público
su finalidad es ser presentado de manera oral. Dijimos que muchas veces este discurso se dan de manera espontánea, podríamos decirlo, ¿cierto? No hay una base detrás leyendo que nos ayude a saber qué era lo que teníamos que decir, pero también están las instancias donde estos discursos aparecen ahí escritos desde antes. Su situación de enunciación, es decir, el momento de emitir el discurso público, incluye un emisor investido de jerarquía o autoridad, un receptor colectivo o un auditorio, un tema de interés general, un contexto ritual y además el uso del lenguaje formal. Todo esto en relación a la colectividad y la autoridad de la que se embiste al emisor. Muy importante con respecto al emisor recordar, ¿cierto?, que la autoridad no solamente la tiene por ser una autoridad reconocida, sino porque los demás tienen que reconocerlo como un emisor. Y con respecto al receptor, importante recalcar y mantener siempre muy en claro que el receptor va a ser necesariamente colectivo. Si no, no tendríamos un discurso público, sino que tendríamos a lo mejor un ensayo o tendríamos una carta al director, algún otro tipo de secuencia de texto, o sea, de manera de presentar el texto. Silvia Sevilla, profe, ¿puede ser de persuasión? Por supuesto que sí. La persuasión, dijimos y lo vimos en la clase anterior, la persuasión está ligada directamente al discurso argumentativo. El discurso argumentativo tenía la finalidad de convencer, persuadir y también disuadir. Por lo tanto, sí, puede ser de persuasión. En este caso, eso sí, la Susan B. Anthony estaba apelando más al convencimiento que a la persuasión. Porque al momento de apoyarse en un texto que es para todos igual, ¿cierto?, que era la Constitución de Estados Unidos, se estaba acercando hacia la parte del convencimiento que dijimos que tenía que ver con lo lógico. Ya, ¿queda alguna otra pregunta de la clase? Ya, entonces damos por concluida la clase del día de hoy. Chiquillos, chiquillas, recuerden que las clases de puntaje NEM, ¿cierto?, son los días de lenguaje. Son los días miércoles a las 6:30 de la tarde para los que llegaron atrasados, tirando oreja, porque estábamos solitos en el chat junto con los primeros 3 que estaban ahí conversando. Chiquillos, que tengan una muy bella noche y un muy lindo resto de semana. Estamos justo miércoles a la mitad, así que tengan una muy bella semana. Nosotros nos vemos nuevamente el día miércoles aquí en Puntaje NEM, recordándoles siempre que Puntaje NEM es un plan dedicado especialmente a los estudiantes de cuarto medio. Estamos viendo contenidos que se ven en este año, ¿cierto?, para que estén ahí atentos, pero por supuesto también lo pueden ver personas que estén preparando la PSU, por ejemplo, personas que ya hayan salido y los que son más chiquititos de primero, segundo y tercer año medio. Chiquillos, nos vemos el próximo miércoles, que estén muy bien, un abrazo grande y apretado. Chao, chao. Somos la Universidad de un legado. El cardenal Silva Enríquez nos desafía permanentemente a cada uno de nosotros a trabajar por las necesidades concretas de nuestra sociedad. En esta universidad el modelo de formación tiene un sello distintivo. Nosotros queremos formar buenos profesionales, pero también ciudadanos responsables y comprometidos con la sociedad. Nuestra universidad, a lo largo de su historia, ha mantenido un permanente compromiso con la calidad. Somos una institución privada sin fines de lucro, heredera de un legado valórico que nos obliga a estar atentos a los desafíos de las personas y la sociedad. Nuestra universidad, desde su origen, está vinculada a temas públicos. Ganan los estudiantes y sus familias porque concretan sus proyectos de vida. Gana la universidad porque acoge a buenos alumnos y gana el país porque recibirá mejores profesionales. Ven a vivir la experiencia de un proyecto educativo comprometido con la sociedad. Por eso te invito a conocernos y a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Un proyecto solidario e inclusivo. Con el legado del cardenal Silva Enríquez y su sueño de Chile. ¡Ven a la Católica Silva Enríquez!